¿Es la creatividad verdaderamente un don? ¿Se puede aprender a ser creativo como se aprende a montar bicicleta? ¿Es verdad que los artistas solo nacen? Para poner la idea en contexto, quiero hablar primero de una de mis películas favoritas, que precisamente presenta la creatividad como un don maravilloso para quienes les ha sido concedida, pero también como una maldición insoportable para quienes, a pesar de que la ansían con todas sus fuerzas, sienten que les ha sido negada desde un inicio. All I ever wanted was to sing to God. He gave me that longing and then made me mute. Why? Tell me that. If he didn't want me to praise him with music, why implant the desire? Like a lust in my body. And then deny me the talent. Esa es la dolorida confesión que hace el personaje de Antonio Salieri en la premiada película de Milos Forman, Amadeus. Salieri era el compositor de la corte imperial de Viena. Definitivamente era un músico talentoso. Sin embargo, su realidad se ve completamente trastocada al conocer al joven Wolfgang Amadeus Mozart, en quien no puede dejar de reconocer a la mismísima voz de Dios en cada una de sus composiciones. Creándose así un dilema de amor-odio en la mente de Salieri, quien no podía evitar conmoverse al presenciar la sutil belleza de las creaciones de Mozart y al mismo tiempo sentir envidia y rencor hacia él, pues consideraba que Mozart no era digno de un don de esa naturaleza. Sintiéndose burlado por Dios, a quien había prometido su vida entera y su castidad a cambio de convertirlo en un gran músico, Salieri renuncia a él y dedica el resto de sus días a conspirar en contra de la carrera de Mozart. Más allá de si la historia es completamente cierta o no, la encrucijada de Salieri describe fielmente lo que sucede en la mente de muchos de nosotros, que vivimos con la frustración de sentirnos incapaces de crear porque pensamos que no hemos sido bendecidos con el don o el talento. Entonces, volviendo a la pregunta inicial, ¿qué tan cierto es que la creatividad es un don? Esta pregunta rondó por mi cabeza durante muchos años, porque al igual que Salieri, yo sentía pasión por la música, me hacía sentir vivo, y quería ser capaz de hacer lo que hacían los artistas que admiraba. Pero las circunstancias de mi vida me habían llevado a pensar que eso que tanto deseaba, en realidad estaba fuera de mi alcance. No me sentía capaz. El miedo se había apoderado de mi mente. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Pensaba que si no había nacido siendo creativo o aprendido a hacerlo antes, pues a lo mejor ese tren ya había partido para mí. Y era tan frustrante que sinceramente quería abandonar. Pero no podía hacerlo. Sencillamente no podía quitarme ese deseo de la mente. Estaba siempre ahí, como un susurro, como una piedra en el zapato. Pero yo tenía tanto miedo de intentarlo que no hacía caso. Trataba de ignorarlo, distrayéndome en lo que pudiera. Videojuegos, redes sociales, amigos, trabajo. Hacía lo que fuera con tal de acallar esa voz. Pero claro, eso solamente empeoraba todo. Después de tiempo me di cuenta de que en realidad no había nada que pudiera hacer al respecto. No podía hacer nada para sacarme esta idea de la mente. Y luego pensé que a lo mejor esta era la definición de vocación o pasión. El tipo puede cambiar de todo. De cara, de casa, de familia, de novia, de religión, de Dios. Pero hay una cosa que no puede cambiar, Benjamín. No puede cambiar de pasión. Un deseo inexplicable que impulsa a las personas en una cierta dirección en la vida. Es algo que si te atreves a escuchar y a dejarte guiar, entonces podrás vivir en armonía contigo mismo, porque lo que haces estará alineado con lo que eres. Pero si por el contrario decides ignorarlo y hacer como si no estuviera, pues entonces estarás haciendo de tu vida una mentira y crearás una relación tóxica contigo mismo. Como sea, decidí darme la oportunidad de escuchar esta voz interior y empezar desde cero, con una creatividad prácticamente nula, con demasiada autocrítica, sin confianza, sin autoestima, o sea, un desastre. Entonces empecé a buscar recursos. Y entre los libros más populares que encontré en internet, encontré el libro cuyo nombre está en el título de este video, El camino del artista.
Escrito por Julia Cameron en 1992, recopila una serie de prácticas y técnicas usadas por ella desde 1978 para rehabilitar artistas bloqueados, músicos, escultores, pintores, cineastas o simplemente personas que querían ser más creativas en su vida diaria, quienes después de seguir la guía de Julia empezaban a crear nuevamente. Bueno, yo en ese entonces era escéptico al respecto, pero me había intrigado lo suficiente como para seguir curioseando. El libro se divide en un proceso de 12 semanas que involucra varias etapas y en cada una de ellas poco a poco nos vamos liberando de nuestros viejos paradigmas, miedos o lo que sea que nos impida pensar creativamente. Pero ¿cómo saber si de verdad estoy bloqueado? El libro te da una respuesta que sinceramente me atrapó. ¿Estás listo? La envidia. Si hay alguna persona por la cual sientes resentimiento, además de tu ex, y alguna vez has pensado, yo podría hacer lo mismo que él si no fuera porque no tengo tiempo, o porque no tengo plata, o porque ya soy muy viejo, o por cualquiera de esa clase de estupideces, es porque muy probablemente dentro de ti sientes la frustración de querer lo mismo que esa persona, pero te sientes incapaz de lograrlo. Esa clase de envidia no te hace necesariamente una mala persona. En realidad, creo que es una llamada de atención de tu interior. Una llamada que todos deberíamos escuchar. Y yo tenía bastante de eso. Y todavía lo tengo. Así que decidí seguir adelante. Las dos principales herramientas que presenta la autora para desbloquear la creatividad son las llamadas páginas matutinas y la cita con el artista. Las páginas matutinas son 3 páginas manuscritas de estricto flujo de conciencia. Es decir, básicamente, al despertar, tomas un cuaderno como este, un lápiz y empiezas a escribir. No importa lo que escribas, no es una prueba de ningún tipo, es solo una vía de escape para tus pensamientos. La autora sostiene que, como artistas bloqueados, solemos criticarnos de manera despiadada. Siempre hay una vocecilla venenosa que nos dice que lo que hacemos nunca es suficiente, nunca está bien, nunca es perfecto. A esta versión perfeccionista, excesivamente crítica de nosotros mismos, se le llama el censor. Que básicamente hace lo siguiente. ¿Qué tal? ¿Qué estás haciendo? Nada, solo escribiendo. Escribiendo. ¿Y para qué? ¿Para qué estás escribiendo? No, por nada en especial, solo por escribir. Solo por escribir. Ah, ya. ¿Y te molestaría leer un poquito de lo que estás escribiendo? Ok. Hoy es el primer día de mis páginas matutinas. Espero que esto funcione para mí. Para un ratito. ¿Qué estás haciendo? ¿A quién le vas a enviar eso? ¿A la doctora Corazón? Mira, ya estamos grandecitos para esto. Y tú sabes que tal vez ya estás haciendo esto hoy, tal vez mañana, pero ya pasado vas a abandonar. Porque en el fondo sabes que esto en realidad no es para ti. ¿Por qué mejor en vez de estar perdiendo el tiempo, no vamos a ver qué hay de nuevo en Facebook? O saliendo tita, ¿qué dices? Al inicio era muy difícil escribir todo lo que pensaba y, como siempre, inventaba excusas para no hacerlo. Había cosas que quería escribir pero no me atrevía, incluso cuando sabía que nadie las iba a leer. Era verdaderamente un desafío, pero aún así seguí escribiendo. Entonces, a medida que pasaban los días y las semanas, empecé a escribir con mayor facilidad. El cuaderno se convirtió en mi bitácora personal. Escribía todo lo que pasaba en mi cabeza, lo que pensaba, lo que sentía, lo que quería hacer, lo que me preocupaba. Todo, sin excepción, era plasmado en esas páginas. Hasta un punto en el que ya ni siquiera tenía que pensar para escribir. Prácticamente el lápiz se movía solo y mis pensamientos fluían libremente. Y por fin empecé a sentirme más libre. Y la voz del censor era cada vez más débil, más lejana, más irrelevante. Escribí las páginas matutinas ininterrumpidamente durante 4 meses, a veces al despertar, a veces en el bus camino al trabajo, a veces ya no eran tan matutinas porque escribía después de almuerzo o antes de irme a dormir, a veces escribía solo 2 páginas o a veces solo una, pero el punto es que nunca paré de escribir. Todos los días hacía todo lo posible por escribir aunque sea 1 o 2 páginas. ¿Qué tal? Suena interesante hasta ahora, ¿no? Bueno, todavía falta una herramienta más. La cita del artista. Julia Cameron sostiene que
Si las páginas matutinas son un método para vaciar nuestra mente e identificar nuestros problemas y preocupaciones, la cita del artista sirve para llenarla de nuevas ideas y perspectivas tomadas del mundo exterior. La cita del artista se desarrolla en un bloque de tiempo, tal vez un par de horas a la semana, reservado exclusivamente para nutrir la creatividad. Ver una película solas, leer un libro, escuchar música nueva o dar un paseo en bicicleta puede ayudarnos a descubrir nuevas formas de crear. El arte es una experiencia sensorial, se alimenta de imágenes, sonidos, aromas y contactos, nace de los detalles que percibimos a nuestro alrededor. Todos esos recursos creativos forman un ecosistema que debemos procurar mantener, de lo contrario se agotará y el bloqueo creativo renacerá. En la cita del artista nos separamos del resto, para pasar un momento con nosotros mismos, para prestar atención a lo que sucede a nuestro alrededor y escuchar lo que nuestro artista tiene para decirnos al respecto. Toma tiempo descubrir lo que funciona para ti. Por ejemplo, cuando recién empecé a practicar esto, me fui un día a hacer surfing a Lobitos, que es una playa que me quedaba cerca del trabajo. Estaba muy emocionado porque nunca había hecho algo así. Pensé que a partir de ahí iba a tener grandes ideas, me iba a inspirar, ¿no? Como decía en el libro. Pero la verdad es que no lo disfruté tanto como pensé que lo haría, porque casi nunca pude pararme en la tabla, me dio migraña por el frío que hacía, pero bueno, así lo pude descartar. Muchas veces lo que más necesitamos para empezar a confiar en nosotros mismos y desarrollarnos creativamente es contar con apoyo. Sin embargo, al inicio es bastante difícil conseguirlo. Lo ideal sería recibirlo de las personas que están más cerca a nosotros, es decir, nuestra familia. Pero en la vida real esto pues... Sounds good, doesn't work, never gonna happen. Eso no sucede, ¿verdad? Bueno, ¿quién los puede culpar en realidad? La calle está dura. La realidad económica siempre ha sido difícil en nuestro continente y esto, a mi parecer, ha creado un miedo crónico en la población, incluida tu familia, haciendo que consideren casi exclusivamente la rentabilidad de lo que sea que quieras hacer a la hora de decidir si te apoyan o no. Y está muy bien, porque tener una carrera rentable pondrá comida sobre tu mesa y nadie aquí hace fotosíntesis, todos necesitamos comer. Pero también es cierto que no ha habido mejor momento en la historia para ser un artista profesional independiente y hacer dinero a partir de lo que haces. No digo que ahora sea más fácil, solo digo que ahora hay muchísimos más recursos que hace tan solo 10 años o 15 años. Quería mencionar esta falta de apoyo inicial porque sucede mucho y es muy frustrante al inicio y puede provocar que nos convirtamos en algo que la autora llama artista sombra, que no es otra cosa que un artista reprimido, intimidado por las circunstancias de su vida, que lo han llevado a sepultar su verdadera identidad y a resignarse a ser solamente la sombra de él mismo. Por lo general se juzga a sí mismo con demasiada dureza, quiere escribir, pintar, hacer música, pero le resulta imposible porque no puede tomarse a sí mismo en serio. Te puedo decir por experiencia que ese es el primer paso, debes tomarte en serio. Aunque la voz en tu cabeza y tu familia no lo hagan al inicio, debes tomarte en serio. Aunque todavía no te sientas listo, debes tomarte en serio. Lo que sigue es tratar de ser más amable contigo mismo y abrazar tu mediocridad. ¿Qué quiero decir con esto? Sencillamente que debes considerar que si recién estás empezando, no es justo para ti ni para tu autoestima que te compares con tus ídolos o con lo que te gustaría ser capaz de crear ya mismo. Yo entiendo, en la mente es fácil imaginarse a uno mismo ya en la cima, puedes verla, estás ganando un Grammy, un Oscar y DiCaprio te invita a almorzar a su casa, pero la verdad es que la cima está muy arriba y tú estás muy abajo, la distancia es muy larga y el camino es desconocido. Si caminas mirando hacia arriba como un idiota, pues nunca vas a llegar, debes mirar alrededor, hacia la realidad, hacia tu realidad y aceptarla. Cuanto más pronto la aceptes y te permitas fallar, más pronto te liberarás de las expectativas exageradas que puedas tener sobre ti mismo, o sea, de tu ego, y entonces serás libre para crear y empezar a mejorar. Y si aún así sientes una resistencia muy grande para empezar, recuerda que solamente es miedo y que no tienes nada que perder. He tratado de que este mensaje sea lo más simple posible para que puedas pasar a la acción ya mismo. No quiero darte tiempo de que se te ocurra alguna excusa para no hacerlo. No digo que al leer este libro encontrarás todas las respuestas que buscas. Es solo un primer paso para conocerte a ti mismo, descubrir qué es lo que quieres y de lo que eres capaz. Yo había creado este canal sin ninguna razón en especial, solo por hacerlo y subir una que otra canción que compusiera. Pero luego pensé que a lo mejor, así como yo, hay otras personas que también están al borde de la piscina y no se atreven a saltar. Sí voy, man.
Bueno, yo voy a tratar de empujarte para que te des cuenta que no es demasiado tarde para empezar. Solo hace falta decidirse, dejar de pensar tanto, dejar de hablar tanto y actuar. Seguiré subiendo videos lo más seguido que pueda sobre creatividad, música, composición, sobre mi vida y lo que hago para vivir. A propósito, les voy contando, el año pasado dejé mi trabajo como ingeniero mecánico y ahora trabajo como artista freelancer en Fiverr.com, que es una plataforma muy interesante para probar tus habilidades, mejorarlas y ganar dinero por ello. Si te gustó este contenido y lo encontraste útil, dale me gusta y suscríbete al canal. No te vayas a ningún lado porque pronto viene mucho más. Sígueme en Facebook e Instagram, los links están en la descripción del video. Y recuerda, que la música sea tu refugio.